de oposición al gobierno Petro lo dirige el exministro, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Doctor Vargas, buenos días. Buenos días, Néstor. Doctor Vargas, ¿Cómo vamos? Bien, le agradezco. Lo he llamado porque quisiera saber su opinión sobre lo que está pasando en este tema político. ¿Cómo le suena a usted, cómo le parece la idea del presidente Petro de una asamblea constituyente? Pues a mí me parece magnífica. Yo apoyaría esa propuesta. No creo que, como algunos medios lo han dicho, todos los sectores estén en contra de esta propuesta. Yo sí participo de la misma. No más chantajes, no más amenazas, no vamos a seguir agonizando a cuentagotas, sector por sector. No queremos permitir que el orden público se siga deteriorando, y yo apoyaría decididamente que se presente un proyecto de ley al Congreso, que sea aprobado tanto en Cámara como en Senado, y si logramos abrirle paso a un consenso político, difícilmente, creo, la Corte Constitucional podría oponerse a eso. Y qué bueno que en un par de meses estemos convocando para elegir a los nuevos constituyentes. Es que yo creo que el país va por muy mal camino, y si podemos anticiparnos estas controversias que tendrán lugar en el año 2026, pues qué bueno sería. Bueno, Petro dice que él quiere escuchar al pueblo, pues todos queremos escuchar al pueblo, no solo a Zonal Judicial, no solo al abuso, no solo a sus militantes. Todos quisiéramos escuchar, y muy pronto, al pueblo colombiano. De manera que a mí esta idea me gusta, pero muchísimo. Lo que no me gusta es que sigamos en una discusión interminable y no procedamos a materializarla. Sí, doctor Vargas, la verdad, le confieso, me sorprende su respuesta, porque estoy escuchando de líderes de la oposición, todos en etapa escándalo, diciendo lo que quiere Petro es la reelección, el camino, la puerta que está abriendo el presidente Petro de reforma constitucional es supremamente peligrosa. ¿A usted no le parece, no le asusta ni la reelección, ni la puerta que se abre con un cambio de constitución en Colombia? Lo que me asusta es que sigamos viendo cómo se desmorona el país en el gota a gota diario. Que no haya constituyente no quiere decir que el gobierno no esté pensando en apelar a cualquier mecanismo para promover la reelección en Colombia. Porque lo que sí tenemos claro es que este gobierno cada vez le importan menos las instituciones y menos el Estado de Derecho. Qué buen propósito me parecería a mí, doctor Néstor, que se convoque una constituyente. Por mi oficina pasan centenares de miles de personas y de colombianos que se preguntan a diario qué pueden hacer. Pues si nos vamos para una constituyente, encontrarán un claro camino, un propósito que nos permita organizarnos, coordinarnos, trabajar, cada uno poner su granito de arena, y así, en democracia, ponerle freno a esta locura. Dios quiera que Petro, que ya nos iluminó el camino, no se vaya a patraciar en esta iniciativa, que a mí, le repito, me parece formidable y realmente muy oportuna. Doctor Vargas, ¿y usted se imagina de constituyente, usted, si se abre el camino de una constituyente? Claro, por supuesto, me llenaría de ilusión poder llegar a esa constituyente, porque es que no creo en las razones que esgrime el presidente para abrirle paso a la constituyente, pero sí creo en la propia constituyente. Hace ya un par de meses le acepté al gobierno a ser parte de la comisión de reforma a la justicia. Pues empiezo a lamentarlo mucho, porque a los pocos días de haber aceptado participar
de esa comisión, le escuché al ministro de Justicia señalar que esa comisión para nada se ocuparía de reformas a la Constitución en lo que tuviera que ver con la justicia. Ahora veo que el presidente de la República, dentro de sus objetivos, señala que un propósito esencial es el de poder reformar la justicia. De manera que sí, claro, si este camino se abre paso y se abre paso pronto, yo creo que muchos tendríamos el mayor interés de hacer parte de esa constituyente y de una vez, ¿por qué no decirlo? Ir resolviendo y anticipando las decisiones que tendremos que tomar en el año 2026. Y claro, si ya abrimos las puertas a una constituyente que tiene que fijar los parámetros, los tiempos de sesiones, ¿por qué no también poner en juego? Me pregunto yo, la permanencia del doctor Petro en el poder, si pierde las mayorías en la elección de esa constituyente. Es decir, estamos hablando ya de palabras mayores, doctor Vargas. Lo que usted me está diciendo es: acepto el desafío político de una constituyente, sería constituyente, y aquí volvemos, si le entiendo bien, volvemos a barajar, disolvemos el Congreso, de pronto llamamos anticipadamente a elecciones presidenciales. No, yo lo que le estoy proponiendo es que esta sí puede ser una salida política de que yo la veo viable. No es que se tarde mucho el trámite de un proyecto de ley ordinaria en el Congreso. Si lo quieren, lo pueden sacar en menos de un mes. Pasará el control de constitucionalidad, en donde uno aspiraría a que la Corte Constitucional le dé su visto bueno. Y ya para convocar a unas elecciones se abre el camino. Unas elecciones que naturalmente, pues la ley que convoca debe fijar el número de miembros, el temario, la pertinencia. Pero entonces, ya que el presidente abre esta magnífica propuesta, yo no hago parte de aquellos que se rasgan las vestiduras, sino que por el contrario, creen que esto puede anticipar una salida política. Si el presidente de la República y sus afectos ganan esa constituyente, seguramente se van a quedar y permanecer en el poder por muchos años más. Pero de no ser así, pongámosle ya punto final a este desangre, a este gota a gota en que están sumiendo al país, pero a cuentagotas, ¿no? Sí, doctor Vargas, en el trámite de una asamblea constituyente, ¿hay en algún momento la aprobación de la gente a un referendo, llamando a ese referendo o a esa asamblea constituyente? Sí, no, el mecanismo funciona de la siguiente forma. Se tramita una ley ordinaria en el Congreso, como ya se lo mencioné. Sí. Si es avalada por la Corte Constitucional, se invita al pueblo a pronunciarse favorable o desfavorablemente sobre la posibilidad de elegir unos constituyentes. Este es un paso previo que se requiere y que es la convocatoria que propicia la ley, ¿no? Sí. Doctor Vargas, si le entiendo, la votación en caso de llegarse a convocar, digamos, se surten esos primeros pasos, se tramita la ley en el Congreso, se da la revisión de la Corte Constitucional y los colombianos vamos a las urnas a elegir a los asambleístas, a quienes van a ser constituyentes. No van a las urnas. No van a las urnas a elegir los asambleístas, van a las urnas a expresarse si es conveniente o no se convoque una constituyente. Es decir, son dos elecciones distintas. Si dicen que sí, son dos elecciones luego tendrían distintas. que ir a elegir a los constituyentes. Si dicen que no, pues ahí muere la idea. Pero si dicen que sí, la mayoría de los colombianos, doctor Vargas, lo que le entiendo a usted es que la elección de los constituyentes sería una suerte de plebiscito sobre el gobierno del presidente Petro. Pues claro que automáticamente se convierte en un plebiscito, porque si el gobierno queda con
las mayorías en esa constituyente pues podrá reformar la carta política a su antojo, pero si queda en minoría, pues entonces también tiene que entender que el resultado le resultó desfavorable. Yo me atrevo a creer, es que lo que no me gusta y no me suena es que estén permanentemente chantajeando al Congreso y a las otras ramas del poder público con la amenaza de la convocatoria de una constituyente. Que la convoquen, a ver qué resultado se logra de esa convocatoria. Yo creería que hoy por hoy la mayoría del pueblo colombiano aceptaría ir a una constituyente, y me temo mucho que las mayorías que el gobierno obtendría en ella serían bastante menores. Entonces no sigamos con este cuento de chantajear a todo el mundo. Bajámonos, abrámosle la puerta a una constituyente. Es mi opinión. Sí, doctor Vargas, ¿usted cree que el presidente Petro se pegó un tiro en el pie? Pues yo no sé, pero por lo menos a mí la idea sí me gustó bastante, y la apoyo. Y como les digo, estaría dispuesto a contribuir y a propiciar un consenso que le abra la puerta a esa constituyente. Por lo menos nos entretendríamos en lo que resta de este gobierno, tratando de evitar que se haga el menor daño posible. Sí, doctor Vargas, para efectos de esta posición suya, ¿usted ha hablado con alguien de dirigentes políticos? Le digo, usted cercano al expresidente Santos, por ejemplo, de quien fue vicepresidente, ¿o es cercano? No, Néstor, porque es que yo lo que he visto es desde que el viernes el presidente Petro propuso esto, casi que por unanimidad, todos los sectores han salido a expresarse en contra de la propuesta, casi que por unanimidad. No he visto un sector que la respalde. Sí, así es. Yo creo ser la única persona que encuentra en eso un camino viable. No creo que sea para nada demasiado polémica, y me parece que los que creemos que todo esto va por un pésimo camino, no podemos hacer otra cosa que sino comprarle esa idea y propiciar que podamos emprender ese camino. Doctor Vargas, hay una diferencia grande de fondo que usted me está diciendo. Yo le jalo a la constituyente, pero si la convoca a través del Congreso. El presidente Petro está pensando en una cosa diferente que usted sabe, y es utilizar mecanismos de cabildos abiertos, de asambleas populares, de reuniones comunitarias, no sé cómo, para llegar a la constituyente por un camino diferente. ¿Esa idea a usted cómo le parece? Pues es que, mire, pueden estar pensando en lo mismo que ocurrió tal vez en el gobierno Rojas Pinilla con el decreto 247 del 57, que fue el que la Junta Militar convocó, mediante la cual se convocó al plebiscito. O pueden estar pensando en el decreto 927 del año 90, de mayo del año 90, que fue la que reglamentó la consulta popular, que luego dio lugar a la constituyente y habilitó el tarjetón del expresidente César Gaviria, mediante un decreto legislativo, pero de estado de sitio. De manera que yo lo que creo es que la ley 1757 de 2015 es bastante clara y fija ya un procedimiento que es el que hemos venido comentando, ¿no? Sí, cuando usted habla de consenso, doctor Vargas, si Petro lo llama y le dice, ok, Vargas, escuché que usted dijo en Blue que le jala a la constituyente, entonces hagamos un consenso para sacar adelante esa constituyente. ¿Es a eso a lo que usted le está diciendo que sí esta mañana? Sí, señora, es a eso, porque me parece que sería un camino muy procedente para poder tantear el pulso de los colombianos y podernos anticipar a lo que yo creo que es lo que está ocurriendo y probablemente lo que vaya a ocurrir en este país.
en los próximos meses y años. La tesis, doctor Vargas, de la incertidumbre, de que otro cambio constitucional, la última vez fue en unas circunstancias muy diferentes, en el 91. Volvernos a meter en una reforma constitucional, en una asamblea constituyente, le asusta la palabra incertidumbre que viene amarrada a esa constituyente. Es que incertidumbre es lo que estamos viviendo ahora. Cada día escuchamos cómo nuevos sectores de la economía colapsan, cómo el orden público se deteriora en todo el país, cómo pretenden en estos días acabar el régimen de la salud, cómo pretenden cargarse el ahorro de millones de colombianos para el Estado, cómo pretenden impulsar una reforma laboral en el peor momento que está viviendo la economía colombiana. Todo esto es aterrador, como lo es también el que no sepamos los colombianos cuáles son los efectos vinculantes que tienen esas negociaciones con las organizaciones armadas. De pronto nos sorprenden en el año 2025 con esta misma idea de la constituyente, pero para refrendar esos acuerdos. Anticipémonos a todo eso, tomémosle la palabra al señor presidente y arranquemos a darle respaldo a una constituyente, a ver cómo midamos fuerzas, es lo que yo creo conducente en este momento. Sí, doctor Vargas, si estamos a puertas de una constituyente y usted me dice sí, ¿qué cree usted que hay que cambiarle a la Constitución fuera del tema de justicia, que ya me dijo para usted sería prioritario? Pues no creo que muchísimo más. Lo que habría era que defender la Constitución del 91, hacerle algunos ajustes menores, probablemente reglamentar algunos temas que resulta ahorita pues farragoso comentarle. Yo reglamentaría el tema de las consultas previas, yo le daría más seguridad al desarrollo energético en este país, yo reglamentaría en mejor forma el tema ambiental, modificaría las corporaciones autónomas regionales que son una cueva de bandidos, le haría algunos retoques al régimen de ordenamiento territorial, no mucho más. Fortalecería el tema de la regla fiscal y de la independencia del Banco de la República. Y por supuesto, mi interés esencial sería el de poder proceder a reformar el aparato judicial. Okay. Muy interesante también considerar en ese momento enmendar algunas equivocaciones, como lo fue la circunscripción nacional en la elección de senadores, y de pronto también enmendar algunos aspectos de la rama legislativa del poder público. ¿Y qué tal? Pero lo más interesante... Sí, no, le iba a preguntar qué tal que en ese temario, y seguramente va a aparecer porque es el riesgo de la puerta que se abre, a alguien se le ocurra abrir la puerta de la reelección, doctor Vargas. No, siempre es posible, como también es posible la de terminar el mandato anticipadamente. Usted Vargas. Es que yo creo, Néstor, que la puerta de reelección se va a abrir o la van a promover por uno u otro camino. Okay. Entonces, pues claro, abramos esa puerta, pero también abramos la puerta de la terminación anticipada del mandato. Doctor Vargas, pero ¿qué urgencia social resuelve la nueva Constitución? Porque en ese temario no oigo precisamente pues cosas que esté pidiendo y necesitando sobre todo a la gente: desarrollo energético, tema ambiental, modificación corporaciones ambientales, regla fiscal, independencia del Banco de la República. No resuelve nada, en eso tiene usted razón. Los argumentos que ha dado el doctor Petro no creo que justifiquen una constituyente. Implementar un acuerdo de paz al decir que el gobierno anterior lo desatendió, pues es que ellos son el gobierno, entonces enmenden lo que falta implementar del acuerdo de paz, que la reforma agraria. Llevamos dos años diciéndoles, todos los agricultores y ganaderos del país, que están listos a venderles y a entregarles todas las tierras que requieren.
ese instrumento también está en las manos del gobierno, que vamos a solucionar el grave problema de drogas. Pues sería muy conveniente que nos dijeran en qué sentido, porque todos nos preguntamos, lo que hemos visto en estos 2 años no es otra cosa que ya se eliminó la aspersión, ya se eliminó la erradicación manual de cultivos, el país inundado en coca. Entonces, ¿cuál es la solución que propone? Y sobre los temas judiciales, pues eso sí requiere una reforma judicial. Después ya vienen los temas de medio ambiente, pero es que ellos hablan como si no fueran gobierno, que la educación, que hay que mejorar la educación, pues en cabeza del gobierno está la asignación de presupuesto, en que ellos son los dueños de FECODE. Entonces, para eso claro que no se necesita una constituyente. La constituyente yo creo que tomaría más un cariz político, porque es que lo que tampoco es admisible es que el doctor Petro viva diciendo que él es el único que consulta e interpreta la voz de los colombianos. Si propone una asamblea constituyente, tomémosle la palabra y nos dedicamos en lo que resta del mandato del doctor Petro a darle curso a esa constituyente y a elegir a los constituyentes. Y como bien lo señala la Constitución Nacional, una vez elegidos, cesan en sus funciones las tareas del Congreso. Eso significa asamblea constituyente, se disuelve el Congreso prácticamente de inmediato. Pues sí, es lo que dice la Constitución, elegidos los miembros de la constituyente, cesan sus funciones, las tareas en el Congreso. Sí. Que yo creo que eso no tiene pierde, porque pues sí, para serle franco, no tiene pierde. O el doctor Petro se da cuenta que no está interpretando el sentir de la mayoría de los colombianos, que creemos que esto va por muy mal camino y entonces queda en minoría en la constituyente, o nos embarcamos en este proceso y esperamos a ver los resultados, y ahí probablemente se termine el periodo presidencial. 7 de la mañana. Pero es que yo creo que a un mecanismo extraconstitucional vamos a llegar tarde que temprano, y mejor empezar desde ahora y que no nos sorprendan el año entrante. A propósito de eso, doctor Vargas, le quería hacer la última pregunta. Muchas personas están diciendo que esta jugada de Petro, de la constituyente, es pensando en las elecciones del 2026. Y usted aparece hoy en Blue Radio diciendo, magnífico, esto no tiene pierde, hay que cogerle la caña. ¿Usted está pensando también en las elecciones del 2026? No, eso sí no lo sé, pero usted lo que me preguntó es si yo participaría y me haría elegir de constituyente, y a eso le respondo que sí, aunque eso esté sometido a lo que ya les ocurrió a los anteriores constituyentes, que era la no posibilidad de presentarse a ninguna elección siguiente. ¿Y usted está dispuesto Pero a una constituyente, claro que me presentaría y pondría todo mi concurso y mi grano de arena para lograr que en el país se conformaran unas mayorías que permitan retomar el rumbo que ha tenido este país. Germán Vargas Lleras, de Cambio Radical, esta mañana utilizo sus palabras, cogiendo la caña, hablando, aceptando la propuesta del presidente Petro de una asamblea constituyente, que supongo que esto es volver a barajar para todos. Doctor Vargas, le agradezco estos minutos. Le deseo feliz día. No, usted, Néstor, saludes a sus compañeros de la